Híjole familia, hay historias que parecen de éxito, pero cuando las miras de cerca, duelen. Y lo de Katsu es exactamente eso, porque todo el mundo ve al artista, a la mujer fuerte, a la que llena conciertos, a la que sale adelante, pero muy pocos están viendo lo que le costó llegar hasta ahí. Y no estamos hablando solo de trabajo duro, estamos hablando de decisiones, de pérdidas, de momentos donde tuvo que elegir entre avanzar o romperse. Pero espérate, porque lo fuerte no es lo que todos saben. Lo fuerte es lo que casi nadie quiere decir. Porque hay algo en la historia de Kazu que no encaja con la narrativa perfecta que muchos intentan vender. Y cuando empiezas a juntar las piezas, la historia cambia completamente. Y aquí te va la primera pregunta directa. Familia, ¿de verdad crees que alguien llega tan lejos sin pagar un precio? Vamos a empezar por donde todo parece bonito. Kazu no aparece de la nada. No es un fenómeno espontáneo. Es un artista que viene construyendo desde abajo, desde escenarios pequeños, desde momentos donde nadie la miraba, donde nadie apostaba por ella. Y eso ya de entrada marca algo importante, porque cuando vienes desde abajo, no solo aprendes a crecer, aprendes a resistir, pero espérate, porque aquí viene el primer punto que cambia todo. No es lo mismo crecer sola que crecer cuando el mundo empieza a voltearte a ver por quién estás al lado. Y sí, familia, todos sabemos de qué estamos hablando, porque en el momento en que su historia se cruza con Nodal, todo explota. Su nombre empieza a sonar en todos lados. Su cara se vuelve reconocible. Su vida privada deja de ser privada. Y ahí es donde empieza el verdadero precio. Porque una cosa es crecer como artista y otra muy distinta es crecer bajo la lupa de millones de personas. Y aquí quiero que te pongas en su lugar. Imagínate que cada decisión que tomas, alguien la analiza. Que cada foto, cada gesto, cada palabra se convierte en tema de conversación. Que tu vida ya no te pertenece del todo. Eso no es éxito fácil. Eso es presión. Pero espérate, porque esto se pone más fuerte. Porque cuando esa relación termina, no termina en silencio. Termina en medio del ruido, de las versiones, de los comentarios, de la gente opinando sin saber. Y ahí es donde mucha gente se equivoca. Porque creen que lo difícil fue la relación. Pero no. Lo difícil vino después. Porque salir de una historia así, con una hija, con exposición mediática, con todo el mundo mirando, eso sí es otro nivel. Y aquí viene el primer giro de esta historia, porque mientras muchos esperaban que Kazu se viniera abajo, pasó exactamente lo contrario. No hizo escándalo, no salió a hablar de más, no entró al juego, se metió a trabajar, y eso, familia, no es casualidad. Porque cuando alguien decide guardar silencio, no siempre es debilidad. A veces es estrategia. Pero espérate, porque aquí viene algo que casi nadie está viendo. Mientras todo el mundo estaba enfocado en el drama, ella estaba construyendo otra cosa, su música, su gira, su narrativa, y poco a poco, sin hacer ruido, empezó a cambiar la conversación. Y aquí viene la pregunta importante. ¿Eso es suerte o es inteligencia? Porque no cualquiera logra hacer eso. No cualquiera logra pasar de ser tema de chisme a ser tema de admiración. Y eso nos lleva al punto más importante de todo este video. El precio. Porque sí, familia, hay un precio. Y no es solo emocional, es personal, es mental. Es vivir con la presión constante de demostrar que puedes. Es cargar con una historia que no elegiste completamente. Es tener que ser fuerte incluso cuando no quieres serlo. Y aquí es donde muchas se van a identificar, porque esto no es solo de famosos,
Esto pasa en cualquier casa. La mujer que tiene que seguir adelante aunque esté rota. La que tiene que callar para no empeorar las cosas. La que decide avanzar, aunque nadie entienda por qué. Y ahí es donde Kazu conecta. No por lo que canta, por lo que representa. Pero espérate, porque aquí viene el segundo giro. Porque hay algo que no podemos ignorar. Y es que mientras ella crece, otros empiezan a moverse, empiezan las comparaciones, empiezan las narrativas, empieza el juego de quién gana y quién pierde. Y ahí es donde la historia se vuelve incómoda, porque cuando alguien empieza a destacar tanto, inevitablemente genera reacción, y no siempre positiva. Y aquí te lo dejo claro, no todo es apoyo, no todo es admiración, también hay resistencia, también hay incomodidad y también hay gente que no quiere que siga subiendo. Pero espérate, porque aquí es donde la historia deja de ser solo personal y empieza a convertirse en algo mucho más grande. Porque cuando alguien como Katsu empieza a crecer de esa forma, ya no está jugando sola, empieza a moverse en un terreno donde hay intereses, donde hay poder, donde hay gente que no necesariamente quiere que todo cambie. Y esto no es teoría, familia. Esto pasa en todas las industrias. Cuando alguien rompe el molde, incomoda. Cuando alguien conecta con el público sin pedir permiso, molesta. Y cuando alguien logra levantarse después de una caída pública, eso ya no gusta a todos. Y aquí es donde todo empieza a ponerse interesante, porque mientras Kazu crece, no solo crece su carrera, crece su influencia, crece su narrativa, y eso cambia las reglas del juego, porque ya no es solo un artista, se convierte en símbolo, y cuando alguien se convierte en símbolo, deja de ser controlable. Pero espérate, porque aquí viene algo que muchos no están viendo, y es que este tipo de crecimiento no pasa sin consecuencias, porque mientras ella sube, otros tienen que reacomodarse, otros tienen que responder, otros tienen que reconstruir su propia imagen, y ahí es donde empiezan los movimientos, los silencios, las estrategias, las apariciones medidas. Nada es tan espontáneo como parece. Y aquí te hago otra pregunta directa. ¿Tú crees que todo lo que estamos viendo es natural? ¿O todo apunta a que hay una narrativa intentando sostenerse? Porque cuando empiezas a ver quién habla, quién calla y cuándo lo hace, las cosas cambian. Y mucho. Pero hay algo que es todavía más importante que todo esto. Y es lo siguiente. Kazu no solo está avanzando, está marcando distancia. Y esa distancia no es solo física, es emocional, es narrativa, es de posicionamiento, porque ya no está en el mismo lugar, ya no está en la misma historia. Y eso, familia, eso pesa, porque mientras unos intentan explicar lo que pasó, ella está construyendo lo que viene. Y ahí es donde se rompe todo, porque el pasado ya no define el presente, y mucho menos el futuro. Pero espérate, porque aquí viene lo que realmente cierra este punto. Porque al final del día no se trata de quién tuvo la razón, se trata de quién supo qué hacer después. Y eso es lo que separa a la gente que se queda de la gente que avanza, porque cualquiera puede caer, pero no cualquiera sabe levantarse sin hacer ruido y aún así hacer más impacto. Y eso, familia, eso es lo que estamos viendo. Una mujer que entendió el juego y decidió jugarlo de otra forma, sin gritar, sin pelear, sin explicar, solo avanzando. Y ahora sí, la pregunta ya no es si le costó llegar hasta aquí. La pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar? Porque cuando alguien aprende a convertir el dolor en impulso, ya no hay quien lo pare. Déjamelo en comentarios, porque esto apenas va empezando.